creen en un Dios bueno? ¿Sí? ¿Ha sido bueno este tiempo el Señor contigo? ¿A cuántos los ha protegido y los ha guardado el Señor de las lluvias portentosas? ¿Sí? ¿Para cuántos tienen un buen techo en su casita? ¿Sí? En su hogar, ¿cuántos han sido protegidos ahí también por el Señor? Espero que estés viviendo también desde esa perspectiva la fe en Dios. Él es quien nos guarda, Él es quien nos protege. Amén. Bien, tengo la misión y el deseo y todas las ganas de poder compartir la palabra del Señor con ustedes en esta noche de día jueves. Se nos está yendo el mes de julio. Queda poquito para entrar a agosto y vamos a orar para que pasemos agosto. ¿Verdad que sí? Está comenzando esta segunda parte del año y oro al Señor para que en esta segunda parte la gracia, el favor y la misericordia de Dios sea aún más evidente en tu vida. Pero que por sobre todo, en esta segunda parte, tu fe crezca. Esta segunda parte del año tiene que ser para que nuestra fe crezca. ¿Alguien dice amén a eso? Yo creo en esto, creo que el Señor nos está llevando a esto. Y pasa de formas distintas y quiero entregar de esta forma también a la palabra. Pasa de formas diferentes. Nuestra fe es edificada, nuestra fe es levantada. También de acuerdo a lo que va sucediendo en nuestro día a día, también en las experiencias que vamos teniendo. No es ajeno, no es que te pasa a ti nomás. Es que a lo mejor la persona que tienes ahí cerca, la que está detrásito tuyo, también está siendo probado en su fe. Pero la prueba de nuestra fe, dice la palabra de Dios, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Diga conmigo, paciencia. No, a alguien no le gusta esa palabra, parece. Dígalo fuerte, paciencia. Si alguien se pregunta para qué está siendo probada mi fe, aquí hay una respuesta. Es para paciencia, para que se forme paciencia en tu vida. Pero cuando viene la paciencia, cuando ya está formada la paciencia en ti, entonces aflora una fortaleza de carácter. ¿Alguien está entendiendo aquí? ¿Sí? Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra en el libro de Romanos. Cuando tú eres probado en tu fe, la fe produce paciencia y el fruto de esa paciencia es que tu carácter es fortalecido. ¿Alguien está entendiendo? Y dice la palabra que tu carácter es fortalecido para una cosa. Escúcheme bien, nuestro carácter es fortalecido. Termina el versículo diciendo, para que nuestra esperanza sea aún más firme en el Señor. Todo lo que el Señor quiere de ti y de mí es que volvamos a depender de Él. Es que volvamos a fijar nuestra mirada en Él. Y lo que quiero compartir en el día de hoy no está en Romanos, sino que está en Hebreos capítulo 11. Si puedes acompañarme. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Pero hago esta introducción acerca de la prueba de nuestra fe porque el Señor nos ha estado ministrando también como iglesia. Pastor Hugo ha estado predicando de esto, Pastora Débora también y probablemente los que siguen acerca de la fe y cómo el Señor está trabajando en la vida y trabaja en la vida de cada uno de sus hijos. Dios no es un Dios que está quieto, sin moverse, sin hacer nada. Siempre está trabajando en favor de sus hijos. Aunque nosotros no lo veamos, en el mundo espiritual están ocurriendo cosas que van a detonar algo a nuestro favor, que van a ser de bendición para nosotros. ¿Alguien lo cree en esta noche? Mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, verso 24 al 26. Voy a leer la traducción viviente. Está ahí en la pantalla también. Fue por la fe que Moisés, usted me viene escuchando hace un tiempito hablar unas predicaciones de Moisés. Escuche esta parte ahora de Moisés. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto. ¿Cuándo? Cuando fue adulto. O sea, ya había pasado varias cosas. Cuando ya fue adulto, ya había pasado distintas etapas. Ya había dejado la pubertad. Ya había pasado la edad del pavo. ¿Alguien diga amén a eso? Sí, aunque a veces somos grandotes, pero de repente andamos con medio pavos, ¿no? Sí, Moisés ya había pasado ciertas etapas, era adulto. Pero cuando ya fue adulto, escuche bien, puede subrayarlo si usted tiene una Biblia de papel o destacarlo ahí en sus notas del celular. Dice la palabra que él rehusó llamarse
hijo de la hija del faraón. Vuelvo a repetir, cuando ya fue adulto Moisés, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Verso 25. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Verso 26. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Palabra del Señor. Quizás te preguntas, pastor, ¿qué me va a querer decir en esta noche? Pero esto es lo que el Señor cargó en mi corazón para poder compartir contigo, con toda la iglesia, con los que están aquí, los que también van a mirar esta predicación, este mensaje a través de nuestra transmisión. Comienzo diciendo lo siguiente: no todas nuestras decisiones tienen el mismo peso. ¿Está aquí conmigo? Siempre lanzo una frase al principio que me gustaría que usted memorizara, se la llevara para la casa y entendiera para dónde quiero dirigir el mensaje. No todas nuestras decisiones tienen el mismo peso, pero todas nuestras decisiones nos llevan a una dirección. No todas nuestras decisiones tienen el mismo peso, pero todas nuestras decisiones nos llevan hacia alguna dirección. Ahora escuche, pastor, ¿dónde está la fe en esto? Escuche esto. La fe no elimina nuestras decisiones difíciles. ¿Está aquí conmigo? La fe no elimina nuestras decisiones difíciles. La fe nos enseña a decidir de una manera que honra a Dios y que transforma incluso nuestros peores errores. Déjeme complementar estas ideas. Todos los días tenemos que decidir. Todos los días tenemos que decidir. Tú hoy día estás aquí por una decisión que tomaste. Decidiste estar aquí. Decidiste no pasarte directo a tu casa del trabajo y decidiste estar acá. Decidiste comerte una buena empanadita ahí en la cafetería, con un cafecito, conversar con un hermano a lo mejor, en vez de estar en tu casa sentado en una mesa con la familia o simplemente llegar a tu hogar. Pero tomaste una decisión que va a marcar una dirección. ¿Alguien dice amén? Algunas decisiones son insignificantes o parecen ser insignificantes. Es qué es lo que nos vamos a vestir en el día de hoy, qué voy a comer en la tarde, qué ruta voy a tomar para ir al trabajo. Pero hay ciertas decisiones que tienen el poder de cambiar el rumbo que toma nuestra vida. Hay ciertas decisiones que tienen un peso tremendo en nuestra vida. Y voy a empezar quizás un poquito más de abajito, el cómo elegir una carrera, ¿sí? Elegir una carrera es una decisión importante. ¿Alguien lo cree así? ¿Sí? Y probablemente cuando llegamos al momento de decidir qué carrera vamos a estudiar, no nos sentimos preparados para tomar esa decisión. Yo cuando ya estaba saliendo del colegio, tenía algunas ideas de lo que quería hacer, tenía algunas alternativas de lo que quería incursionar, pero creía que yo salí con 17 años de cuarto medio, creía que a mis 17 años yo no estaba preparado para tomar una decisión tan trascendente y tan importante. No sé cómo ha sido en tu caso, no sé cómo ha sido en tu vida. Cuando tomé la decisión de proponerle matrimonio a mi esposa, fuimos al cerro. Yo le pedí matrimonio en el Cerro Santa Lucía. Era nuestro lugar en que nos encontrábamos muchas veces. Un día la llevé engañada y llevaba mi guitarra atrás. Para los que no saben, soy instrumentista de profesión también, una de mis profesiones. Entonces llevaba mi guitarra, yo había salido de hacer clases en ese momento, entonces pasaba piola la guitarra, llevaba mi guitarra, llegué ahí al Cerro Santa Lucía, nos sentamos, busqué un lugar que era más o menos algo bonito, no sé si te acuerdas tú, para mí era bonito ese momento, espero que para ella también, pero
La realidad es que cuando yo iba caminando a encontrarme con ella, venían un montón de situaciones a mi corazón. Ella no sabía lo que yo iba a hacer. Yo sí sabía lo que yo iba a hacer. Yo sabía lo que iba. Tenía una canción preparada. Nos sentamos ahí en la banquita y ella se sentó al frente mío y yo me puse a cantarle una canción, a tocarle una canción y de repente, así como que no quiere la cosa, dije, ya bueno, ya estoy aquí, ahora ya tengo que hacerlo. De repente le doy un abrazo, si me recuerdo te agarré, creo que fue por detrás que te agarré, si no tengo esa memoria tan frágil, y detrás le dije y le muestro al niño, ¿te quieres casar conmigo? Aprendan, tomen nota. Se derritió. Pero créeme, iglesia, créeme, espérame. Aquí está lo bueno. Porque si eso fue intenso, ok. La conversación que viene después es la que más trascendencia trajo quizás a mi relación. Yo le dije a mi esposa, le dije, amor, yo todavía estaba estudiando. Estaba terminando mi carrera de músico. ¿Qué tiene un músico para ofrecer? Pero le dije, mi amor, mira, recuerdo que estábamos en esta conversación. Yo no tengo nada en mis manos. No tengo trabajo, estoy terminando mi carrera, tengo mi pieza en mi casa, vivo en la casa de mis papás. Pero yo hoy día te propuse matrimonio porque de aquí a un año yo me caso contigo. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero yo sí sé que Dios tiene todo el poder para hacerlo. Iglesia, hay decisiones que cambian el rumbo de nuestra vida. Podemos no sentirnos preparados, pero cuando esas decisiones son tomadas en fe, algo mueve en el mundo espiritual. Algo sucede en el mundo espiritual. Tu carrera, tu matrimonio, una amistad, un trabajo, son decisiones trascendentes. Hay decisiones trascendentes como responder con perdón o decidir responder con amargura. Hay decisiones trascendentes como decidir obedecer a Dios o seguir nuestros propios impulsos. ¿Hay alguien oyendo hoy día? Lo que tú vives hoy día, tu vida en el día de hoy, es en gran parte resultado de todas las decisiones que has tomado para poder estar aquí en el día de hoy, en esta noche. Y la vida que vamos a tener mañana va a depender de las decisiones que tomemos hoy día. Decisiones. Quizás hoy día llegaste pensando en tomar una decisión importante. Hay gente que una decisión podría haberle quitado la vida, pero el Señor se les apareció en el camino y cambió el rumbo de su decisión, de muerte a vida eterna. A lo mejor estás pensando hoy día y llevas tiempo en este camino y estás pensando en que tienes que cambiar de trabajo, en que tienes que tratar una crisis familiar o una relación que no sabes si debe o no debe continuar, o tomar una oportunidad, parece atractivo pero no estoy seguro, o un llamado de Dios a tu vida, un ministerio que el Señor está cargando, poniendo delante de tus ojos, pero que infunde temor a tu corazón. Hay otros que llegaron mirando hacia atrás. No quiero dejar de lado este tipo de decisiones. Personas como tú y como yo, que quizás no están preocupados por la próxima decisión, sino que están preocupados de las decisiones que ya tomaron hacia atrás, lamentándose a lo mejor de hoy estar viviendo las consecuencias de una decisión errada. Bueno, ¿qué habría pasado si hubiese decidido diferente? ¿Qué hubiese sucedido si no hubiese cometido ese error? ¿Puede Dios hacer algo con las consecuencias de mis malas decisiones? Yo doy gloria a Dios porque he aprendido que la Biblia no se trata de un libro de gente perfecta. Se trata de personas imperfectas como tú y como yo, que confiaron en un Dios que es perfecto. Aquí encontramos hombres y mujeres que acertaron,
hombres y mujeres que fallaron profundamente, pero todos descubrieron esto, que cuando la fe dirige nuestras decisiones, es Dios quien dirige nuestro destino. Vuelvo a decirlo, cuando la fe dirige nuestras decisiones, es Dios mismo el que está dirigiendo nuestro destino. Así que aquí en Hebreos capítulo 11, que largamente es conocido como la galería de la fe, de los héroes de la fe, tú puedes observar junto conmigo que el autor no está destacando únicamente a aquellos que creyeron, ni cómo creyeron, sino que aquí hay algo que está leyéndose también entre las líneas. Está mostrándonos las decisiones que ellos tomaron. Diga conmigo decisiones. Yo le puse así a este mensaje, muy sencillo, no me costó mucho ponerle el título, decisiones. Decisiones. Moisés no fue recordado solamente por cruzar el Mar Rojo, sino de que antes de ver los milagros que él vio, él tuvo que tomar una decisión. Abraham no llegó a ser padre de naciones sin antes decidir salir de Ur de los Caldeos. Noé, usted sabe la historia de Noé. Noé no vio la salvación del diluvio sin antes haber decidido construir el arca. El arca. En otras palabras, la fe termina convirtiéndose en una decisión. Esto es lo que el Señor ha estado hablando a mi vida y a mi corazón, y quiero compartirlo contigo. Nuestra fe se ve reflejada en una decisión. A veces hablamos de fe y creemos que la fe es demasiado espuria, es demasiado espiritual. Es algo que, claro, es la convicción de lo que no vemos, la convicción de lo que no se ve. Pero nuestra fe se termina convirtiendo en una decisión. Y la fe de la Biblia, la fe que el Señor nos enseña, no es creer que Dios va a hacer lo que yo quiero. La fe bíblica es aprender a confiar tanto en Dios que estoy dispuesto a hacer lo que Él me pide. ¿Lo puedo volver a repetir eso? La fe bíblica no se trata de Dios haciendo lo que yo quiero, sino no se trata de que yo confío tanto en Dios que estoy dispuesto a hacer todo lo que Él me pida. Yo no sé si hay alguien que tenga fe en esta noche. Entonces quiero entrar en este mensaje de la manera más rápida que pueda. Número 1, la fe va a cambiar, la verdadera fe va a cambiar nuestra manera de decidir. La fe, no voy a decir va a cambiar, la fe verdadera debe cambiar nuestra manera de decidir. Escúcheme, la fe no elimina nuestras decisiones difíciles. Comencé diciendo eso. Probablemente creemos que al entrar en la familia de la fe, como nosotros llamamos a la iglesia, a los hijos de Dios, creemos que a veces las cosas van a resultar más fáciles, que ya no voy a tener problemas, que ya no voy a tener dificultades, que ya no voy a tener que decidir las cosas difíciles que tengo que decidir. Pero la fe no cambia las decisiones difíciles. La fe lo que cambia es el criterio con el cual tú y yo decidimos. Se fue a la iglesia. Moisés tenía delante de sí mismo dos caminos. Y la palabra nos está mostrando. Él podía conservar el privilegio, el prestigio de ser llamado hijo de la hija del faraón. Oiga, si a usted le dan la oportunidad de ser llamado hijo del rey o hijo de la hija del rey y tener su vida, póngalo en el contexto de hoy día, eso era tener la vida económicamente resuelta. Eso era no tener que pasar hambre. Eso era no tener que trabajar forzadamente. Era dejar de ser esclavo. ¿Está escuchando? Él tenía una oportunidad. Él tenía un camino que podía tomar. Pero era o elegías ser hijo de la hija del faraón, o te identificabas
con el pueblo esclavo, del cual venía Moisés. Humanamente, ¿para dónde nos hubiésemos ido todos? Para la hija de Faraón. Prefiero tener mi vida sin problemas. Probablemente todos elegiríamos un camino así. Entonces la pregunta es, ¿por qué Moisés tomó la otra decisión? ¿Por qué se fue por el otro camino? Y yo creo lo siguiente, yo creo que la fe que tenía Moisés le permitió mirar más allá del momento presente, de lo que él estaba viendo en ese instante. Iglesia, el mundo opera de esta manera. ¿Qué es lo que me conviene? El mundo habla de esta manera. ¿Qué es lo que me beneficia a mí? ¿Qué es lo que me beneficia a mí? ¿Qué es lo que me hace bien a mí? ¿Qué es lo que me conviene a mí? La fe pregunta, ¿qué es lo que honra a Dios? La fe verdadera cambia el criterio de cómo nosotros decidimos. Por eso es que la gente a veces no entiende cuando tú entregas tu vida al Señor y el Señor te llena, estás encendido en el fuego del Espíritu, hay algo que te transforma y ya no eres tú tomando decisiones por ti mismo, sino que ahora hay temor de Dios en tu corazón y ya no te preguntas qué es lo que me conviene a mí hacer. Ahora la primera pregunta que aparece en tu corazón es, Señor, ¿quieres esto? ¿Te honra a ti? ¿Es este el camino que tú quieres para mí? Porque yo querría tomar el otro camino, pero ¿cuál es el camino que tú tienes para mí? Señor, a mí me gustaría vivir asegurado, pero ¿cuál es el camino que tú tienes para mí? La fe siempre busca propósito eterno. Y yo sé que usted y yo queremos que Dios nos bendiga, que Dios bendiga las decisiones, pero las decisiones que nunca le consultamos. ¿Verdad que sí? Y que Dios nos bendiga. Usted y yo oramos después de decir, no dije usted, dije nosotros. Usted y yo oramos después de haber decidido. Y cuando Dios lo que busca en ti y en mí es que aprendamos a decidir después de haberle consultado a Él, después de haber orado al Señor. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6 dice lo siguiente: confía en el Señor de todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te va a mostrar cuál camino tomar. Pero ¿cuál es lo que hacemos nosotros? Nosotros tomamos primero en el camino y nos ponemos a andar en el camino y tomamos nuestras propias decisiones y después cuando nos vamos cayendo, Señor, me acuerdo que tengo que orar. ¿Verdad que sí? O a mí no me ha pasado. Confiar no significa solamente creer que Dios existe. Confiar no significa solamente creer que Dios existe. Hermano, los demonios también creen que Dios existe, pero no confían en Dios. Confiar significa darle el derecho a Dios de dirigir nuestras decisiones. La fe cambia nuestros criterios. La fe tiene que cambiar nuestro criterio de decidir. Si somos gente de fe, tenemos que decidir de manera distinta. Tenemos que decidir de manera diferente. Ya no elegir solamente por comodidad o solamente por emoción o incluso por presión social. Tenemos que aprender a elegir. Tenemos que aprender a decidir de la manera que nos preguntemos qué refleja mejor el amor a Dios. ¿Qué honra más al Señor? ¿Qué refleja el carácter de Cristo en mi vida? No es creer que Dios va a aprobar mis decisiones. Ese es nuestro problema. Nosotros queremos que Dios apruebe nuestras decisiones. Pero Dios lo que aprueba son sus decisiones. ¿Me está entendiendo? Dios quiere que tú le entregues el control de tu vida. Toca al que tienes al lado y dile, te están hablando en esta noche. Dios quiere que tú le entregues el control de tu vida. Cada decisión es una oportunidad para demostrar en quién realmente confiamos. Hoy día tuviste que tomar decisiones. Y probablemente podemos preguntarnos, Señor, ¿las decisiones que tomé en el día de hoy te honraron o te ofendieron?
¿Te honraron o te pasaron por alto? Ahora, quiero hacer este segundo punto y me queda poco tiempo. Si somos honestos y si somos sinceros, todos hemos tomado decisiones equivocadas. Desde el que está aquí. No le hablo desde un altar de perfección, le hablo desde una administración del Señor. A mi vida, a mi propio corazón. Y ahí es donde aparece esta pregunta. ¿Qué hace Dios cuando nuestra fe llegó tarde? Cuando cosechamos las consecuencias de una mala decisión. Y quiero poner este fundamento también en nuestra vida. Nuestras malas decisiones no tienen por qué definir nuestro futuro. Vuelvo a repetirlo. En Cristo, nuestras malas decisiones no tienen por qué definir nuestro futuro. Si hay alguien aquí que esté escuchando en esta noche y trae memoria, y el Señor quizás está trayendo a tu recuerdo la memoria de las malas decisiones que has tomado, quiero ministrar de parte del corazón inmediatamente. Tus malas decisiones no tienen por qué definir el futuro que Dios tiene preparado para ti. La Biblia no es un libro que intente esconder los errores de sus héroes. No, no, no. Al contrario, lo que hace es exponerlos para enseñarnos que la gracia del Señor es aún mayor que cualquiera de nuestros errores. Nuestro fracaso más profundo, la gracia de Dios es más grande. No, yo pensé que alguien iba a decir más fuerte amén a eso. La gracia de Dios es más profunda que cualquiera de nuestros fracasos. Es más profunda que cualquiera de nuestras metidas de patas. Acuérdese de Pedro. Pedro es un buen ejemplo. Horas antes, Pedrito había dicho, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Aunque todos te dejen, yo jamás lo voy a hacer. Pero esa misma noche, el Señor que le dijo, Pedrito, Pedrito, antes que cante el gallo, me vas a dar la espalda 3 veces. ¿Cuántas? 3 veces. O sea, no vas a meter la pata una vez. No vas a cometer el error una vez. Sino que una vez, 2 veces, y por si fuera poco, 3 veces. 3 veces, o sea, bien profundo. Y fíjese lo que ocurrió, y yo quiero que ponga atención a esto. Porque el peor error, escucha bien, por favor. El peor error de Pedro ocurrió en el momento en que más seguro de sí mismo estaba. ¿Hay alguien oyendo hoy día? El peor error de Pedro llegó en el momento en que más seguro él creía que estaba, en que más firme creía que estaba. Lucas capítulo 22, verso 61. Dice, el Señor se volvió y lo miró directamente. ¿Se recuerda de este pasaje, de esta parte? ¿Y qué le dijo a Pedrito? Pedrito, ¿me vas a negar? El gallo cantó, lo negó 3 veces. El Señor mira a Pedro y es como esa escena que no se nos borra, ¿verdad? Del corazón. Las lágrimas de Pedro comienzan a correr sobre su rostro y sale corriendo de ahí. Un llanto por haber fallado. Un dolor por descubrir que había confiado más en su fuerza que en Dios. La Biblia habla de la palabra arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento aparece repetidamente en el Nuevo Testamento. Arrepentimiento en el original es metanoia. Metanoia es cambiar la manera de pensar para cambiar la dirección de nuestra vida. Vuelvo a repetirlo. Metanoia es cambiar la manera de pensar para cambiar la dirección de nuestra vida. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con Pedro. La historia de Pedro, gloria a Dios por la historia de Pedro, porque la historia de Pedro no terminó en la negación de Pedro. ¿Hay alguien que esté escuchando aquí hoy día? La historia de Pedro no termina con Pedro dándole la espalda al Señor. La historia de Pedro termina en restauración y Pedro dando un mensaje a miles y miles, predicándole a multitudes y llevando su corazón al arrepentimiento y a salvación. ¿Sabe por qué? Porque la historia de Pedro termina en restauración. Eso es lo que Dios hace con la vida de todos los que se arrepienten. Romanos capítulo 8, verso 28 dice lo siguiente: sabemos que Dios hace todas las cosas. ¿Cuáles? Todas. Diga conmigo, todas. Diga fuerte, todas. Todas las cosas
que cooperen para bien de quienes lo aman. ¿Hay alguien que aquí ame al Señor? Yo te tengo una noticia: todas las cosas que ocurren alrededor tuyo, el Señor las está usando para que te obren en bien, para que produzcan bien en tu vida, para aquellos que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pablo no está diciendo algunas cosas. Yo sé que hay decisiones que producen dolor, hay decisiones que son pérdida, hay decisiones que son cicatrices. Pero la Biblia afirma que Dios tiene el poder para tomar incluso aquello que tú y yo rompimos, aquello que tú y yo echamos a perder, para convertirlo en parte de su propósito. Hay alguien oyendo hoy día: yo conozco a un Dios que restaura. Yo conozco a un Dios que está lleno de favor, lleno de gracia y lleno de misericordia. Yo conozco a un Dios que cuando yo deposito mi confianza en Él, entonces mis decisiones malas son redimidas y comienzan a obrar. ¿Alguien está escuchando hoy día? Comienzan a obrar para el bien de todos aquellos que le aman. Si hay alguien que lo crea en esta noche, dele un aplauso al Señor. Créalo. Si tú tienes fe, tus decisiones cambian, tus criterios cambian. Hay algo distinto. Es el enemigo el que quiere guardarnos ahí como en una prisión de las malas decisiones, una prisión de los errores. Pero yo te tengo una noticia: Cristo es libertad, Cristo es gracia, Cristo es favor. Y termino con esto. Ayúdenme los músicos, por favor. Si la fe es la que me ayuda a decidir mejor, y Cristo puede redimir, restaurar, levantarme de todos mis errores, entonces, ¿cuál es la decisión más importante que tengo que tomar? ¿Una profesión, una relación, un proyecto? La decisión más importante es una persona. Vuelvo a decirlo: la decisión más importante es una persona. La decisión más importante de tu vida no es lo que harás, sino quién va a dirigir tu vida. Este es el mensaje que el Señor cargó en mi corazón para que tú lo escucharas en esta noche. Moisés decidió dejar Egipto. Pedro decidió volver a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ambos descubrieron que la verdadera transformación comenzó cuando confiaron plenamente en Dios. Quizás es muy sencillo lo que tengo que decir en esta noche, pero es muy profundo. Hay alguien aquí que necesita realmente aprender a confiar en Dios, realmente tener fe. ¿Te está costando ver la mano de Dios obrar en tu vida? Es que Él está utilizando todo, aún nuestros errores, para que comiencen a obrar a nuestro favor, a favor de aquellos que le aman. Él está cambiando los criterios con el cual tú decides. Él está quitando las cosas en las que te estás fortaleciendo, porque estás guardando tu seguridad en algo que no es Él. Estás guardando tu confianza en alguien que no es Él. Y por eso, como nos ama, nos corrige. Como nos ama, nos dirige. ¿Sabe lo que es corregir? Es corregir. Literalmente. Del hebreo corregir, del latín corregir. En otras palabras, poner en la dirección correcta. Eso es lo que quiere el Señor en nuestra vida. Quiere ponernos en la dirección correcta. La invitación es esta. Lucas capítulo 9, verso 23 dice lo siguiente: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Escúcheme. La fe bíblica es entregarle el dominio de nuestra vida, es entregarle la dirección de nuestra vida al Señor. La fe bíblica es decir, ahora tú decides por mí. ¿Sabe lo que es eso? Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Le vuelvo a decir, tú y yo hubiésemos elegido a la hija del faraón. Tú y yo hubiésemos elegido el palacio. Tú y yo hubiésemos elegido una vida asegurada.
Pero una persona que decide con fe tiene criterios distintos, tiene criterios diferentes. Jesús le dijo, toma tu cruz y sígueme. No te está diciendo, sígueme cuando todo esté bien. Sígueme cuando tu familia ahora crea. Sígueme cuando el matrimonio funcione. Sígueme cuando los proyectos te funcionen. No te está diciendo, sígueme cuando ya tu carrera esté acabada. Sígueme cuando ya tengas el título en la mano. El Señor simplemente te está diciendo, dígate a ti mismo y sígueme. Y sígueme. Esa es la decisión más importante. Seguir es caminar detrás de alguien, acompañarlo y escuche bien, adoptar su camino como propio. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros seguimos caminando en nuestro propio camino? ¿Cuántos de nosotros podemos ser honestos? Honestos con nosotros mismos y honestos con el Señor. Y abrir nuestro corazón y decirle, Señor, la verdad es que hasta el día de hoy yo sigo tomando mis propias decisiones. La verdad es que hasta el día de hoy yo trazo mi camino. Pero jamás te he preguntado, jamás me he tomado la molestia de doblar mis rodillas y preguntarte qué es lo que tú quieres para mí. Pablo terminó declarando en Gálatas capítulo 2 verso 20, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. La mejor forma de tomar decisiones es permitir que Cristo transforme nuestro corazón. ¿Qué tal si te pones de pie, por favor? Todos los que estamos aquí estamos en alguna de estas tres tipos de decisiones. En las decisiones que ya tomamos, en las decisiones que estamos tomando y en las decisiones que tendremos que tomar. Todos. No sé cuál te está pesando más. Si la que ya tomaste, la que tienes que tomar hoy día o la que vas a tomar después del día de hoy. Pero alguna de esas tenemos que enfrentar. Quizás quieres borrar el peso de una decisión que estás cargando hasta el día de hoy. Pero la invitación del Evangelio es esta. Si tienes una decisión de futuro, la invitación del Señor es a que confíes en Él antes de decidir. A que confíes en Él antes de decidir. No que decidas y que después confíes en el Señor. Porque si decidimos y las cosas salen mal, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Es como que solamente las buenas decisiones. Es que eso era del Señor. Si resulta, es como así decidimos, ¿no? Si resulta es porque era de Dios. Y si no resultó, es que no era del Señor. Qué fácil vivir la vida así, ¿no? Qué sencillo sería. Pero la vida de fe es mucho más profundo que eso. Si están mirando al pasado, hay una buena noticia. La gracia del Señor nos está recordando hoy día que no hay hoyo tan profundo del cual Él no nos pueda sacar. Que no hay error tan grande que Él no pueda redimir. Nuestra vida ya fue comprada a precio de sangre.